Bueno, nos encontramos en el predio de don Alfonso Díaz Barrera. Eres un esforzado productor de la comuna de Río Hurtado, de la localidad de San Pedro, y que es una localidad que tiene muchas bondades, don Alfonso. El clima acá es un clima que permite el desarrollo de varias especies frutales. Eh, es un microclima, es un clima que no se da en todas las partes del valle. Y aprovechando las bondades de ese clima es que usted se aventuró por esta especie, que es una variedad de durazno que produce primores, que produce a la entrada de la temporada. Estamos a mediados de octubre y está en época de cosecha, ya lleva una cosecha antes. Y es un durazno que es bastante cotizado en el mercado por ser el primero que sale. ¿Qué lo motivó a producir este durazno? Efectivamente, me motivaron a mí varias razones. Eh, Varias razones. La, la primera razón que me motivó a este plantío, a esta especie frutal, es que, como sabemos, eh, estamos en la cuarta región, que es una zona desértica. Y aquí vamos a tener problemas eternos de falta de agua. Entonces, la escasez de agua empieza el mes de diciembre. Entonces, generalmente la mayoría de los productores que tienen otros cultivos que están sacando a inicio del año entrante, tienen grave problema que cuando la fruta está a pleno desarrollo se les escasea el agua y consecuencia de ello sacan fruta de mala calidad. Entonces, como esta variedad es tempranera, todavía se puede regar de manera aceptable con estos periodos de años de escasez. Y lo otro es que por ser la variedad entrante en temporada, entonces uno, uno puede sacar, o sea, tener ingresos antes de fin de año. Ya. Y el precio es bastante aceptable, entonces esa es una de las razones que me llevó a cultivarlo. Otra de las razones es que es una variedad que casi no tiene problemas sanitarios, porque por ser inicio de temporada la polilla no lo ataca. Por otra parte, es una variedad que el pulgón, que es el enemigo de los duraznos, eh, la planta esta variedad de durazno tiene una toxina que no le apetece al pulgón. Entonces tiene esas dobles garantías uno. La, el aprovechamiento del cultivo en la temporada de escasez. Lo otro que tenemos es digamos, el bajo control sanitario. Ya. Entonces, ya que ataca levemente la ceniza y la cloca, y esas son enfermedades erradicantes. Ya. Entonces, esa es una de las razones que me impulsó a inclinarme por esta variedad. Ya. Lo otro es que en esta condición de ladera que los tengo plantados, afecta menos la helada. Cuando el duraznito está chico, antes del encuescado, es demasiado sensible a la temperatura de -2. Entonces, con temperatura de -2 en la parte baja, la producción prácticamente desaparece. Ya. Entonces, esta condición de ladera garantiza un poco la cosecha. Entonces, no hay ese riesgo como podría ser en la parte baja, donde a veces tenemos incluso -5. Conversemos algunos aspectos de manejo, don Alfonso. Me dice que es una variedad fácil de manejar, que es una variedad que tiene mucha rusticidad porque no tiene prácticamente problemas sanitarios serios. Y cuénteme, este huerto, ¿qué edad tiene? Este plantío tiene aproximadamente, fue plantado el año 98.
el año 98. 98, así que tiene algo más de 20 años. Tiene Y aún 22 años. 22 años prácticamente, y todavía les queda un resto de capacidad productiva. Las plantas se ven bastante bien, se ven bastante con buen desarrollo. Con respecto al riego, usted dice que es una especie que es de bajo requerimiento hídrico, es una especie muy eficiente en términos del uso del agua acá en la región, sobre todo que estamos en una región prácticamente que es árida. Me contaba que los riegos no eran más allá de 3.500 metros cúbicos por hectárea año. Sí, Efectivamente. una planta necesita 3.600 litros para una producción de ¿cuántos kilos una planta? Bueno, ¿Cuántas cajas de esas? No sé. no, es que eso es relativo. La, la- la producción por hectárea más que nada tiene relación con la capacidad de suelo. Ya, Y aquí tenemos un suelo que no pasa de 30 centímetros, y abajo tenemos laja, una laja terpeno. rojiza que es arenisca volcánica. Ya, Entonces, plantar otro cultivo en este tipo de suelo es prácticamente un error. Entonces, aquí se aprecia de que en su momento peak, cuando las matas tenían 6, 12 años, había matas que me producían perfectamente 100 kilos. Así como en algunos sectores matas que no pasaban de 15, porque no había más capacidad de suelo, no había más porque todas suelo que eso. tenían la misma agua, el mismo abono. Entonces, esa es otra de las grandes cualidades que tiene, digamos, el plantar esta variedad, porque es rústica. Ya, y en esta, ya, desde flor a cosecha, es poco el tiempo que pasa en esta especie, porque usted estaba con flores en agosto, No, la floración aquí empieza a fines de junio, de junio. efectivamente, porque yo eh, parto con la poda a fines de abril. Ya, 25 de abril ya ha caído el 50% de la hoja, podo en ese tiempo. ya, Y después aplico la cianamida a término de mayo. Entonces, el inicio del abotonamiento empieza pasadito del 20 de junio. Entonces, cuando empieza el hinchado de yema, ahí empiezo a regar recién. empieza a Que regar recién con yema ya algodonosa, yema hinchada, lo que se aprecia es yema hinchada. y desde ahí va a regar fuerte hasta noviembre. Eh, digamos, no tan fuerte, porque los riesgos dependen del estado fenológico y el requerimiento que tenga el cultivo. Ya. Aquí, por ejemplo, yo en su momento parto con pocas horas semanal. Claro que si no ha llovido, le voy a dar un riego intenso, por decir, le puse 6 o 10 horas, dependiendo la disponibilidad de agua, Ujú. para que con ese golpe de humedad rompa el receso. Y ya después empiezo a regar semanalmente, podría ser unas 6 horas, y ya después de cuaja aumento algo más, Ya. post cuaja. Y desde pinta adelante, de pinta a cosecha, aplico 12 horas semanales. Eso estamos hablando de 48 horas mensuales Exacto, en el momento en que la planta más lo requiere. exacto. Y 48 horas mensuales distribuidas por 4 goteros, ¿no es cierto? Efectivamente, 4 goteros por Porque mata, serían 16 litros por por mata hora. hora. En 4 horas, en 10 horas bota 160 litros, está botando cerca de 200 litros por planta a la semana en el periodo de mayor demanda. Efectivamente, Y eso, de acuerdo a todos los cálculos realizados, no está utilizando más allá de 3.600, 3.700 litros por planta al año, lo que llevado a hectárea, la densidad que hay acá es 1.000 plantas por hectárea, la necesidad de riego por hectárea para esta especie, bajo los manejos que realiza don Alfonso acá, es de 3.700 metros cúbicos año por hectárea, que está muy por debajo de lo que demanda un parrón o un cultivo de palto acá en el valle, que estamos hablando en palto serán unos 8.000, 10.000. de 8.000 no menos.
Y la vid igual, parrón. Efectivamente, o si no, no tiene calibre la uva. Ya. Don Alfonso, ¿y la rentabilidad, da cifras azules? ¿Es rentable? Bueno, lleva 20 años, Da, yo cifra- creo que no da viene al cifras caso. azules. Más que nada porque eh, aquí descontamos prácticamente los insumos Es un trabajo familiar. y el resto es prácticamente que hago yo y la cosecha ya es trabajo familiar en la cosecha. Ya. Yo hago poda, desinfecciones, riego, raleo, lo hago yo como hobby, como entretención. Y en la cosecha sí que interviene el resto de la familia. O Ya. a veces puedo buscar uno o dos ayudantes de afuera. Pero generalmente es trabajo digamos, propio este. Ya. ¿Aconsejaría este huerto, este sistema productivo en zonas donde climáticamente es factible? ¿Lo ves viable para otros productores? Por ejemplo, estamos en un valle que en este rato lo que más tiene es uva y la uva atraviesa por uno de los peores momentos económicos. Sus rendimientos pueden ser muy buenos quizás en el valle, pero la rentabilidad es bajísima puesto que los precios llevamos 20 años con los precios estancados. Estamos hablando de precios entre 100 y 120 pesos por kilo de uva versus lo que se podría alcanzar acá por planta. Exacto, porque en este momento las pisqueras, las empresas pisqueras, más que nada están siendo un buen justificativo para que profesionales tengan un buen sueldo, no para que gane plata el productor, porque esa es la realidad. Porque todos los funcionarios de las pisqueras, eh, por no decir todo el personal de terreno, todos tienen vehículos a 24 horas, estanque lleno, buen sueldo, le suben los sueldos según las antigüedades, lo que ser en este momento, para en el caso de las pisqueras, ser un simple funcionario de la pisquera es como tener muchísimas hectáreas de uva pisquera plantada Mm. en comparación al productor pisquero que ha estado prácticamente económicamente ratoneando estos últimos años. Me decía un productor en Hurtado, ellos llegan a noviembre, diciembre y no tienen presupuesto para las labores que hay en ese momento y están recurriendo a crédito, entonces hay que buscar Otra alternativa. otras alternativas que quizás por el lado de lo que es Primores, en sectores del valle donde se puede, porque en Efectivamente, Hurtado no se puede, pero efectivamente, allá a lo mejor podría funcionar muy bien, a lo mejor una producción de frutos secos, exacto, frutos de uva papasa o durazno o alguna especie de fruto seco. Que yo creo que podría tener más rentabilidad quizás que producir uva pisquera. uva pisquera, porque estamos en un valle donde hay que ser eficiente con el recurso hídrico. Usted eh, tiene harto información con respecto al valle. En este momento, ¿cuánta agua está entrando en Cordillera, en Bocatoma, para el valle? ¿De cuánto disponen para esto? En este momento, arriba la cordillera, tenemos apenas 900 y tantos litros, no alcanza a ver un cúbico por segundo. No alcanza a 1000 litros por segundo No, y no eso alcanza. significa que hay que repartirlo en cuántas acciones. Son 2000 y tantas acciones en el valle, entonces estamos teniendo una eficiencia, por llamar eficiencia, una entrega de caudal de no más allá de algo superior al 25%. 0.25 litros por segundo, si podemos Aprox, decirlo, por acción. por acciones, no En creo que sea más. consecuencia que los derechos de agua que tenemos, ya sea por las comunidades de agua que están constituidas en el valle, o ya sea por los que tienen saneamiento de norias o de pozos profundos, todos tienen dotación de 1 litro por segundo. Ya. Y en este momento los canales, lamentablemente, es la realidad que hay, estamos apenas sobre el 25% De la entrega que deberían de las tener. entregas que por ley tenemos autorizadas. Bueno, es un valle que el agua es muy escasa, pero es un valle noble, un valle que en periodos de sequía, en años muy secos, yo he estado acá en este valle en las peores sequías, comparado con valles como el río Mostazal,
que el río Pedregal se seca. En esta fecha ya no hay agua casi en el río y acá todavía debemos escurrir agua, pero hay que ser eficiente. Yo creo que el trabajo que está haciendo don Alfonso usted con respecto a buscar la eficiencia, con respecto al rubro que produce, le está haciendo muy eficiente. Yo creo que es un trabajo que vale la pena conocer y que desde el punto de vista comercial no tiene problema en este rato para vender. Me imagino que usted vende todo acá en el predio o Vendo acá en terreno. en terreno. En terreno, antes, cuando tenía poca producción, vendía en Ovalle. Es como todo depende de los manejos que uno haga, Ya. el raleo que uno haga, los abonos que uno aplique. Para eso y para tener razonamiento sobre eso, hay una situación muy clara, que tenemos asesoría técnica acá en la región 20, 30 años. Y la gran cantidad, la gran mayoría de los productores no han tomado en cuenta todas las sugerencias técnicas. Entonces, no han tenido un buen asomo económico justamente por eso, porque siguen viviendo el tradicionalismo. No se han puesto en sintonía con los tiempos. Con los huertos. Entonces, todo cultivo que uno instale, se sabe que va a ir sacando los nutrientes del suelo y se van agotando. Entonces, para eso tenemos la asesoría técnica que digamos, nos clarifica de los requerimientos que tiene cada cultivo y aplicando buenos abonos oportunamente y en la dosis digamos, recomendada, vamos a tener siempre buenas producciones. Yo recomendaría a los agricultores, porque lo he dicho así de forma personal a muchos, que uno no tiene por qué morir en un solo rubro. No. No estar amparado en lo que los viejos le dejaron a uno. Porque la mayoría de los huertos aquí en la comuna son huertos ancestrales de árboles que tienen 50 o más años, porque yo conozco la gran mayoría de las propiedades. Entonces esos árboles están totalmente envejecidos, no han sido capaces de arrancarlo, plantar nuevo, siempre bajo la excusa que con estos años malos no se puede hacer nada. Dentro de estos periodos de años malos que vivimos, que es nuestra realidad, se pueden hacer cosas, siempre que uno se lo proponga. Sí. Todos tienen un retazo de terreno en donde pueden hacer un estanque. Recursos hay para hacer estanque. Y ahí instalar el mejor sector del huerto. Si vemos que tenemos poca agua, el mejor sector del huerto en donde sea mejor el suelo, instalemos un plantío que sea comercial, pues. Exacto, que tenga Entonces, todo lo... y no estemos amparados en seguir protegiendo esos árboles añosos que ya muchas veces la producción o la variedad de fruta, ya el público consumidor no la toma en cuenta. Sí. Entonces no tiene valor comercial. Yo comparto sus dichos, don Alfonso. Lo conozco bastante bien. Nos conocemos ya hace casi 28 para 29 años. Y la verdad es que este huerto, desde que yo lo conozco, sigue siendo productivo. Es un huerto que tiene sustentabilidad económica, tiene sustentabilidad desde el punto de vista del cuidado del suelo y del cuidado del medio ambiente. Es un huerto, es un predio que busca eso. En el recorrido por el predio, en la mañana vi bastante guano, vi bastante manejo orgánico que está haciendo. Y yo creo que eso, que me queda más que felicitarlo, agradecerle el poder conversar con usted. Y cada vez, como lo decía, cada vez que conversamos, de sus palabras sabias, uno se lleva algún saber. Y espero que podamos compartir esta experiencia que usted tiene de vida y de trabajo en torno a la agricultura para motivar a otros agricultores. Porque el valle está en decadencia en lo que es la parte agrícola, digo yo, porque cada vez que uno entra al valle ve muchos terrenos sin cultivar y muchas veces no es por falta de agua, sino es por falta de iniciativa y de voluntad para hacerlo. Así que felicitarlo y darle las gracias. Efectivamente lo que usted dice, hay falta de una buena proyección, porque cosechar fruta es bonito y ver que otro lleva
es más bonito y esa misma pregunta hacerse, bueno, ¿y yo por qué no lo hago? Se Así puede. que aquí el sector que a mí ven, que ahora tengo menos producción, antes sacaba aproximadamente 2.000 cajas, y la pregunta es, el resto, el entorno que me veían sacando esa producción bastante aceptable y que me dio muy buenos ingresos en su momento, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué no son capaces de copiar? Sí, Entonces todos han parado en una excusa, en una excusa que no tiene sentido. Decir que el año es malo, que no se puede hacer nada. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace, contra viento y marea. sí, se Y puede. aquí hay que hacerla, digamos, porfiándole al clima, insistiendo que la poca agua que hay que saberla ocupar. Hay que En ser. vez de regar 1 hectárea malamente, yo prefiero cultivar 4 hectáreas, tener un estanque y ese 4 hectáreas, explotarlo y tenerlo como un jardín y que me dé árboles comerciales y que me dé una buena rentabilidad. Muy bien, muchas gracias, don Alfonso, y No hay por nos qué, ha vemos. sido un Listo. gusto conversar con usted, señor Leri. Como siempre, para mí es un agrado tenerlo cerca mío, porque siempre tenemos un diálogo muy, digamos, provechoso. Sí, yo también, un agradecido de haber llegado a este valle ya hace más de 28 años y haber conocido a un productor, realmente alguien que produce y que sabe trabajar la tierra. Así que en otra oportunidad nos vamos a estar viendo y vamos a seguir conversando, no me cabe duda. Ahí veremos otros temas.